pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía, bienvenidos a esta entrega que como cada semana nos reúne a ustedes y a nosotros para pasar revista a los temas de mayor trascendencia en la semana que de una u otra manera pueden incidir en la sostenibilidad de nuestro desarrollo integral, en nuestra seguridad, en nuestras vidas, positiva o negativamente, pero que a partir de su discusión con nosotros podemos revisar lecciones aprendidas, buenas prácticas y implementarlas para el bienestar nuestro y de nuestro país. Esta semana debemos prestar atención a la convulsa situación que se presenta en la zona caribeña. El arco de las Antillas y los que los compartimos estamos sometidos a una situación no muy común. Si vemos un zoom más cercano que nos ponga más cerca esos eventos, vamos a ver cómo tenemos un disturbio meteorológico en la parte sur del Caribe, tenemos otra amenaza, pero ese es el disturbio Brett, la tormenta Brett. Luego tenemos la tormenta Cindy que viene detrás y que está supuesta a marchar por encima del mar, del arco de las Antillas hacia el norte, afectando el Atlántico, más otros disturbios que están sobre la isla, generando mucha lluvia y muchas perturbaciones atmosféricas desde el día de ayer, desde ayer viernes 23 del mes de junio. Pocas veces se ve un Caribe con tanta actividad. Debo confesar que me preocupó en algún momento visualizar la posibilidad de que esos tres disturbios posicionados sobre el mar Caribe pudieran generar una interacción que creara una tormenta colosal sobre el Caribe. No es nada visto hasta el momento, pero como están ocurriendo tantas cosas nunca vistas, como la naturaleza misma se está encargando de aleccionarnos a todos nosotros por la forma en que nos manejamos con ella, por la displicencia con la que vemos las señales que nos da el cambio climático, me tomé la libertad de ver ese escenario, que ojalá siga moviendo a la acción a autoridades locales, como vi en la alcaldía de Santo Domingo y en otras alcaldías del país, movilizar ante la amenaza de las tormentas, movilizar sus equipos para drenar, limpiar los alcantarillados, recoger todos los escombros que hayan en las cañadas que normalmente generan inundaciones. Si logramos entender que tenemos una oportunidad de evitar problemas mayores si actuamos con tiempo, sería una gran señal de cómo vamos avanzando. No podemos estar cruzados de brazos esperando
que venga la tormenta, que vengan las inundaciones, que vengan las brisas, para entonces actuar rescatando a las personas afectadas. Más por el contrario, sabiendo que eso va a venir y que va a estar funcionando con regularidad desde aquí hasta finales de la temporada, las brigadas de limpiezas de cañadas, la brigada que tienen que generar las facilidades para que el agua corra libremente en esos arroyos, ríos y cañadas, no deben parar. Es un trabajo permanente que debe hacerse priorizando las áreas más graves donde hay mayor nivel de vulnerabilidad, y eso nos permitirá reducir el número de afectados y por ende que con los recursos disponibles podamos atender adecuadamente a las poblaciones que no pudieran liberarse de las afectaciones. Pero precisamente para hablar de cómo nosotros, los seres humanos, tenemos que entender el rol importante que juegan las comunidades, que juegan los líderes, los tomadores de decisiones, para garantizar ese desarrollo integral al que todos tenemos derecho y sobre todo que sea sostenible ese desarrollo integral, que debemos aprender de lo que la naturaleza nos envía. Hemos invitado a compartir con nosotros a una excelente académico, diplomático, economista del país, la doctora Jacqueline Boyne, presidenta de la Fundación Ciencia y Arte, y quien junto a su esposo, el doctor José Serúllez Ramia, pusieron en circulación recientemente el libro Capital y Humanidad, donde mueven a reflexionar a tomadores de decisiones, a líderes de los diferentes sectores, pero sobre todo a nosotros, las personas de la comunidad, sobre el rol que debemos jugar si queremos lograr ese desarrollo integral de manera sostenible. Analizado a la luz de los efectos de la pandemia del COVID-19, hacen un recorrido por la historia de la humanidad en sus más importantes momentos, sobre qué amenazas y cómo las amenazas pueden enseñarnos a nosotros, pueden traernos las lecciones que necesitamos para superar las dificultades y avanzar adecuadamente. En breve vamos a conversar con la licenciada Jacqueline Boyne sobre capital y humanidad y sobre los aportes y las reflexiones que por años de experiencia tiene acumulada la Fundación Ciencia y Arte y todo el equipo que les acompaña, y que se refleja en gran medida en el contenido de ese importante libro de consulta que les invitamos a disfrutar tan pronto termine esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. En breve con ustedes, con la licenciada Jacqueline Boyne. De nuevo con ustedes, queridos amigos. Aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida a la doctora Jacqueline Boyne, presidenta de la Fundación Ciencia y Arte y una destacada comunicadora, educadora y diplomática dominicana que ha hecho grandes aportes al país, conjuntamente con su esposo, el doctor José Serúllez Ramia, y con las múltiples publicaciones que han estado poniendo en circulación. Y hemos querido, Jacqueline, al darte la bienvenida a esta entrega de la Utopía,
compartir con el público que nos sigue, que nos ve a través de estas entregas. Primero, la motivación de producir capital y humanidad en este momento. Y segundo, el objetivo fundamental de generar ese aporte que en nuestra opinión es tan importante para todos nosotros en este momento en que las amenazas del cambio climático, las epidemias y la falta de entendimiento de las mismas comunidades, de jugar el rol empoderado que les toca para generar los cambios, que fuera una posibilidad de compartir desde esta tribuna esas experiencias. Bienvenida a la Utopía, Jacqueline. Bueno, gracias, Gustavo. Siempre muy, muy alegre, muy satisfecha de estar aquí en ese programa. Realmente los objetivos que tiene el programa coincide mucho, pero mucho, con los objetivos que nosotros, el doctor Cerulle y yo, perseguimos con la publicación de este libro recientemente y con el trabajo cotidiano que tenemos con la Fundación Ciencia y Arte. ¿Qué nos motivó a escribir Capital y Humanidad? La pandemia. No solo porque uno estaba muy tranquilo en su casa y con mucho tiempo para reflexionar, para investigar, sino también porque a medida que iban sucediendo los acontecimientos relacionados a la pandemia, nos dimos cuenta, al oír todas las noticias, al observar todos los hechos que ocurrían, la forma en que los gobiernos, todos los gobiernos del país, del mundo, tenían dificultades en la gestión de la pandemia. Observando y analizando todo eso, nos dimos cuenta de ciertos elementos, ciertas características de esta sociedad que se repiten siempre. Cada vez que hay una catástrofe, un acontecimiento hasta bueno, o un acontecimiento que es desfavorable para todos, nos damos cuenta que son producidas por las mismas características, por los mismos factores. Y hay otros que a veces, de los cuales no se habla tanto. Por ejemplo, siempre hablamos cuando queremos analizar una crisis económica o queremos analizar hasta la guerra, hasta un acontecimiento tan desagradable y tan nefasto como la guerra, y si buscamos las razones las encontramos en muchos sitios, en muchas áreas de la vida social. Las encontramos, por ejemplo, en la área económica. ¿Qué pasa en la área económica? Hay una lucha de intereses. Cada persona, hay que tomar en cuenta que esta sociedad está compuesta por millones, miles de millones de individuos en la Tierra, naturalmente, que toman decisiones generalmente más bien individuales y también colectivas, prescritas y instruidas por los estados, y que cada cual, en principio, por la mentalidad que existe y que predomina en el mundo actualmente, cada cual toma su propia decisión o busca su propio beneficio, su propio interés. Entonces, todo ese conjunto de personas que van en direcciones diferentes, pues hay que organizarlas. Porque si todo el mundo tiene un objetivo diferente y tiene un interés distinto en qué lograr con lo que hace, entonces lo que hay es un caos. Y realmente esa es una de las razones, de los factores más importantes
que hemos notado en el transcurrir de la pandemia. La falta de ordenamiento, la falta de organización de la población. Claro, hay un Estado, hay leyes. Y a veces, la mayoría de las veces, las leyes son correctas. O sea, van en el sentido de garantizar los derechos humanos, en el sentido de garantizarle a toda la población sus necesidades básicas y otras necesidades, pero en los hechos hay muchos factores que hacen que esas leyes no sean cumplidas y que por tanto no haya un orden, una orientación a la cual pueda atenerse la sociedad mundial. Entonces, yo creo entender entonces que tú atribuyes que la falta de empoderamiento de la comunidad que le permita actuar de manera coherentemente con el logro de sus objetivos puede ser un elemento determinante en ese caos que facilita que el capital controle y manipule lo que ocurre y que a veces sobreviva y que crezca sobre los escombros de las víctimas. Sí, ese es un factor esencial. Pero es uno de los últimos que prácticamente tratamos en el libro. No es último porque sea el menos importante, sino porque hay que ir por parte. Por ejemplo, la economía todo el mundo cree que los males de la sociedad provienen ya sea de sí, o sea, de sí mismo, ya sea de la forma en que se lleva la economía de un país. Y ya sea que haya mala distribución de las riquezas que se producen, y por lo tanto hay mucha desigualdad en la sociedad, hay mucha, como tú decías, concentración del capital, y ese capital que es concentrado por grupos totalmente minoritarios de la sociedad en su conjunto, pues con ese capital, con ese dinero, con esos equipos, con esos recursos humanos, los dirigen hacia donde ellos piensan. ¿Y qué piensan las grandes corporaciones, las grandes empresas internacionales y las nacionales también? Piensan en crecer, acumular capitales, competir con los demás y por lo tanto invierten a donde su conciencia, sus intereses que se transformen en su conciencia, invierten en armas, invierten poco en salud. Eso se ha visto, o sea, la gran contradicción de esta pandemia, que se ha aprendido, que se ha verificado durante este tiempo de pandemia, es precisamente cómo por un lado se concentra el capital y por el otro hay insuficientes recursos para atender las necesidades básicas de la mayoría de la población. Entonces ese capital nosotros decimos, es invertido de manera irracional. Irracional no para ellos mismos, sino irracional en función de las necesidades de toda la población de un país o del mundo, como sea. Ese es un punto. Para entrar en los detalles siguientes a ese punto, vamos a pedirte la venia para pasar a una breve pausa, mientras dejamos en la población la reflexión. Estamos conscientes de que solamente con una participación activa que nos permita poner el interés colectivo por encima del interés individual, es el lugar a donde debemos llegar. Estamos conscientes de cómo podemos hacerlo
el libro Capital y Humanidad nos arroja luz de por dónde caminar. Vamos a ver las reflexiones de la doctora Jacqueline Boyne, coautora conjuntamente con el doctor José Serúllez Ramia de esta importante obra recién puesta en circulación, en el siguiente segmento. No se vayan, queridos amigos, porque en breve hay más en la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, más de 7.000 millones de personas acorralados por la pandemia, atemorizados, viendo cómo grupos hegemónicos controlaban las llaves que podrían garantizar el bienestar colectivo, y no todos los estados asumían la acción, digamos, coherente de preservar, de proteger a su gente. Es un gran reto que ustedes analizan en ese texto. O sea, ¿cómo podemos nosotros, los ciudadanos del mundo, más de 7.000 millones de personas, garantizar ese desarrollo integral de manera sostenible, sin ser víctimas de la manipulación, del ejercicio del poder de los capitales, que tú bien decías, es la mente, conducen la mente de los inversionistas, pero no con los fines de proteger, sino con los fines de enriquecer. Tú entrabas en el segundo elemento que debíamos tomar en cuenta en esta importante obra y que debe ayudarnos a nosotros a aprender de las lecciones aprendidas, de aprender de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo paso a paso, porque el cambio climático está ahí a cada paso, las epidemias son recurrentes, están ahí, y estamos viendo cómo a veces se las resucitan. Porque el tema, ahí resucita, óyeme, ya no al tercer día, sino con cierta periodicidad, pero la resucitan o la transforman. ¿Cuál es el escenario, cuál es la ruta que tenemos por delante, Jacqueline? ¿Cómo Capital y Humanidad puede ayudar a todo aquel que la lea a entender mejor el escenario y a actuar de la manera correcta? Sí, sin lugar a dudas que el libro tiene como finalidad exponer una serie de causas, de factores que provocaron la expansión, la pandemia y su expansión y las consecuencias que conocemos. Sin lugar a duda busca exponer esas causas, esos factores, para llegar a proponer ciertos elementos de solución cuya sistematización constituiría una especie de estrategia de desarrollo. Entonces todavía estamos en el punto, hemos hablado de la economía, sabemos ya que la concentración de las riquezas en el mundo hace que esas personas, esos grupos empresariales, corporativos, tanto al nivel nacional como al nivel internacional, tienen un poder de control. Esa es la palabra que tú usabas inclusive cuando estábamos hablando entre nosotros. Tienen un poder de control, o sea, no solamente buscan el dinero por el dinero, el beneficio por el beneficio, pero a través de esto
se busca el control de toda la vida social y el control del poder político. Entonces, antes de entrar al control del poder político, está el fenómeno, está el problema del deterioro continuo del medio ambiente, de la pérdida de los recursos naturales en cada uno de los países. Se habla mucho del agua ahora, se está hablando también la misma contaminación del aire, y todo eso conforma un aspecto que hemos llamado, o sea, todos esos elementos, faltan muchos por mencionar, conforman una situación a la cual hemos dado el nombre de cambio climático, que tiene que ver con todos los recursos, en definitiva, y con todo el medio ambiente, sea el aire, sea lo que hay en la tierra, y lo que está disponible para la misma población. Entonces, ese elemento, el deterioro, la pérdida de los recursos naturales, es un problema, es tan importante como el económico, y a veces parece más importante porque plantea problemas, plantea contradicciones de intereses que son muy difíciles de compatibilizar. Se puede, pero se ven como difíciles. Es difícil, por ejemplo, en una ciudad o en una región determinada, tener por ejemplo, lo que sucede aquí con el problema de la extracción de arena. Por un lado están quienes quieren extraer la arena para su propia empresa, para su negocio, y por otro lado están quienes están perdiendo ese patrimonio, que es un patrimonio importante ahora, la arena, para construcciones, para todo tipo de producción de bienes. Y entonces hay una contradicción que es casi vital. Por ejemplo, aquí en el país se habla mucho, y nosotros lo hemos observado mucho en las diferentes provincias que hemos recorrido, para realizar la Feria Ecoturística y de Producción a través de la Fundación Ciencia y Arte, y nos damos cuenta que en diferentes provincias que son, y eso sucede, estoy hablando de eso, pero porque eso sucede en el mundo entero, lo hemos analizado y lo hemos visto. Hay una gran contradicción entre quienes necesitan los recursos naturales y que necesitan para su vida diaria, para su alimentación, para la vida en general en el país de que se trate. Y por otro lado, quienes para producir, que es también importante producir, usan esos recursos naturales los sobreexplotan, es decir, los conducen a su agotamiento, llevan una capacidad de carga demasiado elevada en relación a la capacidad de carga que tiene el terreno. Vemos, por ejemplo, que hay muchas en las carreteras de República Dominicana y también en carreteras de otros países del mundo, vemos sustituir fincas agrícolas dedicadas a la agricultura por urbanizaciones, por comercios, centros comerciales, no por industria, sino por residencias, y eso está poco a poco restándole a la población la forma de cultivar sus propios alimentos. Entonces, ¿cuál de los dos escoger? Eso es difícil. Son intereses, por un lado, la de las empresas, y por el otro lado, la población en su conjunto. Inclusive es de reconocer que nos han dicho aquí muchos ministros de medio ambiente que esa es la cartera más difícil de llevar, porque es donde las contradicciones son más intensas, más profundas, y escoger una vía es difícil.
es difícil porque los intereses de ambos tienen que mantenerse, tiene que haber una conciliación. Entonces, el aspecto ambiental, de preservación de la biodiversidad, del mantenimiento de la integridad de los recursos naturales que se necesitan en general, requiere en todos los países prácticamente de un ordenamiento del territorio, de una planificación del desarrollo. Yo creo que Ese es un segundo punto muy importante. En ese segundo punto importante, ya nos hacen una seña que debemos ir a la segunda pausa. Nos deja un planteamiento claro. El gran reto es que cómo vamos a sobreexplotar los recursos que tenemos y que necesitamos para vivir, para tener entonces recursos con qué vivir, pero entonces no podemos vivir. O sea, desarrollamos todo, pusimos todo, digamos, de pisos de mármol y de cristales, y entonces no podemos vivir adecuadamente porque los recursos que necesitamos para vivir no están ahí. Es un dilema. Es una tarea de ordenamiento territorial, de regulaciones que nos lleva en el tercer segmento a hablar de la responsabilidad de los tomadores de decisiones. Sería interesante ver la reflexión que ustedes hacen de cómo los tomadores de decisión, líderes políticos, líderes empresariales y comunitarios, están obligados a sentarse en la planificación correcta y en la aprobación del ordenamiento necesario para que sea sostenible la vida. Europa es un gran ejemplo. Europa, luego de una oscura Edad Media en la que prácticamente vio perder más de la mitad de su población, o casi la mitad de su población, entró un proceso de revisión donde quizás el ejemplo más palpable es Francia, París, Francia, de una ciudad hacinada que generaba muchas epidemias y muchas tragedias. En menos de 100 años se convirtió en la ciudad de luz que moviliza la mayor cantidad de turistas del mundo. Veamos a la luz de ese ejercicio y ese ejemplo cómo el ordenamiento y toma de decisiones correctas y de quiénes nos puede orientar en la dirección que debemos llevar. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más con la doctora Jacqueline Boyne en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, interesante conversatorio con la doctora Jacqueline Boyne acerca de las lecciones aprendidas que tenemos en el mundo, esa lucha permanente que tenemos todos de progreso, y entonces disponemos de los recursos disponibles para comercializarlo, y después que agotamos esos recursos nos damos cuenta que tenemos recursos que no nos sirven para vivir mejor, sino para vivir peor. Pero hacía la reflexión al final del segmento anterior de la necesidad de un ordenamiento territorial, un ordenamiento jurídico adecuado que permita preservar lo necesario para que el desarrollo sea integral y sostenible. ¿Cómo podemos nosotros, a la luz de ese ejercicio teórico que ustedes han hecho en la publicación de Capital y Humanidad y del ejercicio práctico que han venido realizando en décadas, trabajando con las comunidades,
con mayor potencial, pero también con un grado alto de vulnerabilidad en el país, para que su experiencia de académicos, de economistas, pueda servir a la comunidad para avanzar. Es importante saber que tu aula, tus estudiantes están ahora ahí en la pantalla viendo y esperamos que estén ahí líderes políticos, congresistas, ministros, presidentes, pasados presidentes, aspirantes a presidentes, líderes empresariales, viendo de qué manera podemos todos juntos coordinar para garantizar el bienestar colectivo en nuestro país. Sí, lamento mucho que el doctor Serúlle no nos acompañe hoy. Él no pudo venir por causas ajenas a su voluntad y seguramente en otro momento estará... Seguro. Ese segundo capítulo con los aportes del doctor Cerullo seguro que va a venir y seguro que va a enriquecer muchísimo la discusión y el tema. Claro. Entonces entramos prácticamente al tercer, a lo que podríamos catalogar como el tercer gran tema que tiene que ver, que influye o incide en lo que tú llamas el desarrollo sostenible, integral. Lo vamos a mencionar más adelante. Se trata efectivamente de la, podríamos decir, de la gobernanza en su conjunto. Y gobernar no es solamente decir se va aquí, se va allá, es tratar de ordenar todos esos o sea, para dirigir, una sociedad, un país, una región, el mundo, porque hay organismos que no dirigen el mundo, pero sí están supuestos ayudar a coordinar todo lo que sucede en nuestro planeta. Entonces, ese elemento de gobernanza, de dirección, de orientación, de planificación, lo debe de ejercer el Estado y el gobierno. El Estado, que hace, de que muchas veces se toma poco en cuenta, a través de su poder legislativo hace las leyes. Y las leyes, el poder legislativo es de suma importancia en la vida de los seres humanos y de las instituciones y de los países. Esas son las que permiten, de manera, si reina el imperio de la ley, en principio reina ya un cierto orden. Orden no es sinónimo solamente, lo es a veces, de control, de mantener el orden público, es decir, de garantizar la seguridad de los habitantes, eso es de suma importancia, pero orden no es sinónimo de arma y de lucha contra la violencia. Ordenamiento es organizar, coordinar todas las actividades y que hacen todos los seres humanos en determinados territorios, sean pequeños, sean más grandes. Entonces, esas son las leyes, la legislación y la Constitución que las contiene, esas leyes, además de las normas, los reglamentos, los códigos. Todos esos elementos son los que rigen las acciones y, en principio, la forma de pensar de la gente. Pero la filosofía de la gente, Jacqueline, para que pueda seguir, la filosofía de la gente de querer utilizar los recursos disponibles de acuerdo a su interés particular, sí, y no de acuerdo a la preservación de los recursos para un uso racional de ellos en beneficio de la colectividad, implica un compromiso del liderazgo, pero también un compromiso de la comunidad que tiene que entender que alguien tiene que revisar eso, tiene que acordar cuáles cosas se pueden hacer, cuáles no, y que debe haber un uso racional. Absolutamente. Tenemos un problema ahí a veces hay leyes, pero la gente no las respeta porque digo, esto es mío, yo tengo un poder y yo lo quiero usar.
Entonces, desde la experiencia de ustedes, esa reflexión, ¿cómo podemos nosotros armonizar la necesidad de preservar los recursos disponibles para el futuro, para el uso presente y futuro de las generaciones, armonizado con el compromiso del tomador de decisión de lograr el imperio de la ley? Sí, el tomador de decisión, lo primero que debería hacer y que muchas veces no hace, es precisamente pensar en la colectividad. Todos los gobernantes, cuando asumen el poder, dicen que subieron o sea, que fueron electos y que van a asumir la función de gobernar y que van a gobernar a todo el país según el interés nacional. No hay, yo creo que hay muy pocos son los alcaldes, los presidentes de la República, a nivel internacional, y las instituciones internacionales, los propios partidos, dicen todos que vamos a orientar, a hacer todo lo posible para que las políticas públicas estén dirigidas al beneficio de toda la población. Esto es lo que se dice y se cree que esto es la política. Eso, perdón, me expresé mal en el sentido de que hay mucha gente que tergiversa, que confunde lo que es la política con lo que son, por ejemplo, la lucha para las elecciones. El partidarismo. Sí, hay dos cosas, pero la política en general es, primero, actuar en función del interés nacional, conciliar todos esos intereses contradictorios de los cuales hablábamos, para entonces formular con el apoyo de la población, que ese punto nos falta, pero está dentro de la política también, es decir, que la población se asocie, se junte, como se dice aquí popularmente, se unifique para entonces ejercer su derecho de reclamarle al gobierno o a las instituciones estatales que cumplan con la protección de sus recursos, la protección de lo que ellos creen debe ser de toda la población del país. Queridos amigos, vamos, Jacqueline, ahora a la última pausa para entrar en la parte final. Y para esa parte final queda un gran reto para nosotros. ¿Cómo logramos armonizar esa lucha de interés colectivo nacional, de empoderamiento para preservar eso, contra esa lucha voraz de algunos de querer, para uso individual y particular, sacar el mayor provecho posible del ejercicio del poder? No se vayan, queridos amigos, porque en breve concluimos esta primera entrega de la conversatorio de Capital y Humanidad en voz de la doctora Jacqueline Ramia, Boyne de Cerulle Ramia, y mientras esperamos una segunda entrega con el doctor José Cerulle Ramia para completar esta entrega. No se vayan, queridos amigos, porque en breve culminamos esta entrega. Queridos amigos, a lo largo de la historia, tanto en nuestro país como en todo el mundo, el uso irracional de los recursos disponibles en cada territorio
ha ido degenerando degradaciones que generan inclusive rebeliones, que trastornan el orden establecido y generan nuevos cambios. Es una dinámica permanente que ustedes analizan perfectamente en una exposición sistemática, gradual, en Capital y Humanidad, poniendo de relieve esa dualidad que hay entre lo que yo debo y lo que yo quiero, en lo que debo, en lo que me corresponde, pero en lo que yo me atribuyo. Sé que la magnitud del trabajo que ustedes han hecho da para que hagamos una serie de entregas de la Utopía Riesgo Cero. Vamos en la culminación de esta primera etapa para que tú nos dejes con la tarea pendiente de revisar el libro, que nos puntualices los compromisos que entiendes que debemos nosotros, líderes nacionales, líderes políticos, líderes empresariales, líderes comunitarios y comunidad misma. ¿Qué debemos abordar para avanzar en la manera propuesta? Vamos a tratar de resumir. Uno de los capítulos, quizás de las partes, más importantes o más interesantes del libro, es la que trata del dilema que ha habido en todos los países entre abrir la economía a expensas de la salud, me estoy refiriendo durante la pandemia, o mantener la actividad económica muy limitada, prácticamente cerrada, y darle pie a que los problemas sanitarios se fueran resolviendo. En muchos países no se tomó ni en cuenta el asunto de la salud y se dejó la economía completamente abierta, y eso produjo mucho deterioro, mucha agravación de la misma pandemia. En otros países al contrario, se le dio prioridad a la salud, aunque la economía decayera, y después ya cuando los síntomas, las características o los síntomas del final de la pandemia se dieron, supuestamente, oficialmente, entonces se retomó la actividad económica. Eso es un dilema que existe entre salud y economía durante la pandemia, pero existe en todos los puntos de la sociedad. Entonces vimos los elementos de economía y su reflejo en lo social. Vimos el elemento ambiental, vimos de manera somera, claro, el aspecto el rol del Estado, del gobierno, el ordenamiento necesario y las políticas que deben de implementarse, de formularse para resolver los problemas. Faltaría dos aspectos importantes. Uno es la educación y el otro es la cultura, y también la organización y la asociación de la población. De ese hablamos un poco. Todo eso está relacionado. El empoderamiento de la población de su realidad muestra, le da conciencia a la sociedad, a los habitantes de un país, por ejemplo, de que tiene que mejorar sus prácticas, de que tiene que exigir a su gobierno que que trace planes en la dirección de mejorar las prácticas para que todo el mundo pueda disfrutar de servicios básicos, de alimentos, de orden, de seguridad, de salud, en fin, de todo lo que se necesita en un país para vivir decentemente. Entonces, educación es muy importante. La educación es, en última instancia, la que da la responsabilidad. Educación da conciencia, motiva a la gente a ayudar, a cooperar con sus comunidades y lleva entonces a su organización y a tener el peso debido en la sociedad para exigir
sus derechos y exigir que el otro cumpla con sus responsabilidades. Entonces, todos esos elementos es el conjunto, la articulación bien coordinada a su vez de todas esas áreas, esas esferas de la vida en sociedad, es lo que nosotros llamamos desarrollo integral. Y decimos que los pilares del desarrollo no son indiscutiblemente la economía, lo social y el medio ambiente. Es decir, es muy importante que el desarrollo sea sostenible, que no se pierda en el tiempo, que sirva para el futuro y las futuras generaciones, pero también es importante tomar en cuenta como un pilar muy importante el Estado y la gobernanza, el ordenamiento de la sociedad, la educación, la cultura, nos faltó hablar de eso, pero será en otra ocasión, y el poder de las comunidades. Queridos amigos, para esta entrega el tiempo es tirano, Jacqueline. Creo que terminando quizá la última parte nos compromete a iniciar la segunda entrega de este conversatorio, el poder de las comunidades, ese empoderamiento como clave para el desarrollo integral de una comunidad y para su sostenibilidad. Vamos a hablar de eso, queridos amigos, en la siguiente entrega de este conversatorio en la Utopía Riesgo Cero con la Fundación Ciencia y Arte. En esa ocasión esperamos tener con nosotros también al doctor José Serúllez Ramia, junto contigo para avanzar. Queridos amigos, queremos al terminar esta entrega decir que es una pausa, porque ya le avisaremos próximamente cuando tendremos esta segunda entrega para que saquemos las mejores conclusiones y los mejores provechos posibles de Capital y Humanidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jacqueline, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Y a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Hasta la próxima semana.